Hoy vamos a hablar sobre el personaje político de Panamá, Ricardo Martinelli, por el tema que ha estado en la audiencia sobre el tema de los pinchazos. ¿Cuál es su opinión sobre este personaje político llamado Ricardo Martinelli? Bueno, yo personalmente considero que Ricardo Martinelli es un personaje que ya podemos hablar de un personaje de la historia muy controversial e incluso peligroso para el desarrollo de la nación panameña. Primero porque él es un personaje que concita mucho apoyo social, mucho apoyo, y ese apoyo se fundamenta en, hay que ir un poco hacia atrás, en el momento que él prepara la elección del 2009, donde se hace un despliegue populista de mucha propaganda, contrata estudios con los cuales se vincula al sentimiento de las masas, se transportan los buses, dice que caminen los zapatos del pueblo y crea toda una jerga que llama la atención de la población que, dicho sea paso, estaba muy descontenta con el gobierno que estaba transcurriendo. Entonces, cuando él llega al poder, él dispone de los ahorros que había dejado el gobierno anterior, que si mal no recuerdan 3.500 millones. También se hace de una serie de préstamos y a la vez no cancela los préstamos, no adquiere nuevos compromisos, o si los adquiere con miras a cobrarlos a futuro. Todo eso le da un potencial, una disponibilidad importante de recursos que él utiliza para hacer obras públicas que después, por supuesto, podemos vincular con sobreprecios, coimas, etcétera. Pero en términos generales, durante el periodo de él hay mucho flujo de capitales y la población lo ve, lo siente, lo percibe, hasta los trabajadores que son cuentapropistas, gente como taxistas, etcétera. También se incrementó los empleos en el Estado y de alguna manera crecieron los salarios. Entonces Martinelli para la población es símbolo de auge económico y de hecho aprovechó la mejor parte del auge económico que vimos de él. ¿Por qué usted considera que Martinelli es políticamente peligroso para la política en Panamá? Bueno, primero porque ya administró el país y él tiene una ventaja que la población desconoce absolutamente el daño que le hizo la administración pública, porque como te dije antes él muestra todo lo que ve, todo lo que hizo se ve, pero no se ve tan fácilmente los errores que cometió, que fueron graves, y se lo voy a describir a la persona para que entendamos esto. Primero, él hizo abuso del capital, tanto de los créditos del país como de los ahorros del país. Segundo, durante su periodo se dieron unos tremendos sobreprecios en los que estaban involucrados una serie de personajes de su gobierno y es difícil pensar que él tenía desconocimiento de todo esto y se producen estos escándalos internacionales que ahora se están juzgando, en los que Panamá formó parte durante el periodo de Ricardo Martinelli. Es peligroso porque aprovechó el auge económico más importante de nuestra historia y obstaculizó que realmente el pueblo panameño se beneficiara, trayendo, por lo menos la gente olvida que fue quien trajo la población extranjera con norma especial y se llenó todo esto de extranjeros para impedir que los salarios dados al auge económico aumentaran. Entonces, gracias a él, los salarios aumentaron en parte por la presión del auge, pero a la vez no pasaron de cierto nivel porque él llenó el país de extranjeros, los cuales después se contrató de manera informal, etcétera, y eso perjudicó que se incrementara el salario del pueblo panameño y se beneficiara del auge económico. Por otra parte, jugó para las élites, permitió que la élite bancaria abusaran, expoliaran al pueblo panameño, permitiéndole sobreprecios en la vivienda, tarjetas de crédito, de tal manera que la banca pudo absorber la riqueza que el país estaba produciendo, quitándosela a la clase media, quitándose a los sectores populares, y yo pienso que es un ejercicio nuevamente de este tipo, con individuos que utilizan capital público, crean un capital, utilizan distintos recursos para tirar capitales a la calle, pero a la vez se lo transfieren inmediatamente a las élites. Pero también su gestión social, mira, la gente cree que tener dinero en el bolsillo es estar bien en una administración, pero la salud y el sistema educativo sufrieron tremendamente durante el gobierno de Martinelli. Al final de su gobierno tenía prácticamente 200 hospitales, o sea, centros de salud, etcétera, que habían cerrado. Llevó a cabo en educación una transformación curricular que al tiempo nos demostró que disminuyó la capacidad de los estudiantes panameños, y eso se vio claramente en las pruebas académicas de la Universidad de Panamá unos años después. Entonces, en el ámbito social, Martinelli administró de la peor manera. Entonces, esa peligrosidad además consiste
en que este personaje que estuvo involucrado en de su gobierno en los sobreprecios, ahora aspira a volver al poder con un grado de simpatía muy importante de la población, que no lo puedo negar, pero también en un momento que la sociedad está en crisis, en la crisis económica más importante de su historia, que tenemos un incremento significativo de la pobreza, que las esperanzas en estos casos se exacerban. Bien, como vemos en el medio de esta situación social tan difícil que vivimos y la pérdida de credibilidad política por parte de los partidos tradicionales, entonces Ricardo Martinelli sube como la espuma y ya tiene hasta mediados del mes de julio una inscripción para su nuevo partido de 97.000, de casi 100.000 personas. Lo que hace el escenario sumamente preocupante, porque recordemos que Ricardo Martinelli está contra la pared porque las élites le están pasando la factura por la apropiación que él tuvo de tanta riqueza, que fue también a costa de ellos durante su periodo. Entonces ahora Ricardo Martinelli se encuentra entre la espada y la pared, pero eso lo vuelve más peligroso porque tiene un partido que se ha articulado a sectores sociales donde las problemáticas sociales abundan. Es gran parte de lo que nutre su partido, y a la vez está privado de libertad, y eso hace que pueda convertirse, la desesperación nos pueda llevar a la confrontación y a la conflictividad social con tal de ganar su libertad y retomar el espacio político del Estado. Una pregunta sobre el tema del juicio a Martinelli y el apoyo de los diputados de Cambio Democrático, o la disputa interna que tiene Cambio Democrático entre Yanivel Ábrego y Rómulo Rux, que es propicia por Ricardo Martinelli. ¿Qué opina de eso? Bueno, mira, lo primero es que es obvio que aquí cuando la población le pase la factura política a las instituciones políticas, la primera que va a sufrir es la Asamblea, porque es muy perceptible que los legisladores se mueven a partir de sus intereses locales, de sus circuitos, se amalgaman o se alían en función de eso y toman decisiones que luego se las imponen o al órgano ejecutivo o a aquellos que aspiran a controlar el órgano ejecutivo, como es el caso de Martinelli. O sea, evidencia que es capaz de tomarse el partido, ¿no? Ellos se están aprovechando de que Ricardo Martinelli podría generar un nuevo liderazgo y entonces quieren hacer parte del próximo gobierno, y esta alianza entre gente que proviene del mismo barro seguramente va a progresar, pero deja muy mal parada tanto a los legisladores que están haciendo estos movimientos, como a Ricardo Martinelli, que le importa muy poco si los aliados que tiene son aliados con principios o no tienen principios, o son corruptos o no lo son. Entonces esto es muy peligroso en este momento para la sociedad panameña, porque todo indica que los intereses que priman no son los intereses de la nación, sino los intereses de los individuos que están aspirando a mantenerse en el poder o ascender a él.